Hoy vamos a adentrarnos en los gélidos bosques del norte con 7 terroríficas historias relacionadas con el Wendigo. Prepárate para escuchar escalofriantes historias de esta legendaria criatura de las mitologías nativas americanas. Un espíritu caníbal que posee a los humanos y los transforma en monstruos hambrientos de carne humana. Exploraremos historias de cazadores perdidos, pueblos aislados y personas corrientes que han tenido encuentros terroríficos con esta antigua entidad. Así que acomódese, asegúrese de que todas las ventanas están cerradas y empecemos este escalofriante viaje. Y antes de que el aullido del Wendigo llegue a tus oídos, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campana y dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido terrorífico como este. ¿Vamos allá? Primera, hambre sin fin. En las implacables montañas rocosas, donde el invierno de 2025 llegó con una ferocidad inusitada, 5 escaladores experimentados se encontraron atrapados en una situación desesperada. Lo que se suponía que iba a ser una expedición de una semana a mediados de marzo se convirtió en una pesadilla cuando una inesperada tormenta de nieve bloqueó su camino de vuelta a la civilización. Michael Tanner, un veterano guía de 42 años, dirigía el grupo formado por Elisa Chen, médico de urgencias, los hermanos canadienses James y Sarah Mackenzie, y Víctor Reyes, fotógrafo de naturaleza mexicano. Todos tenían experiencia en montañismo, pero nada les había preparado para la ferocidad de esta tormenta en particular. La previsión solo indicaba nieve ligera, explicó Michael mientras el grupo se refugiaba en una pequeña cueva a unos 3.000 metros de altitud. Deberíamos haber podido bajar antes de que empeorara. El viento aullaba a más de 50 kilómetros por hora, creando condiciones de visibilidad nula. La temperatura descendió a menos 14 grados Celsius durante la noche, congelando sus suministros y equipos. La radio de emergencia solo captaba estática. El cuarto día se agotaron las raciones previstas. El sexto día, el hambre empezó a afectar a su pensamiento. El octavo día, James Mackenzie, el más fuerte físicamente del grupo, empezó a comportarse de forma extraña. «Tenemos que considerar todas las opciones», murmuró mientras observaba a los demás dormir. Sus ojos estaban especialmente fijos en Víctor, que se había torcido el tobillo y era el que menos podía contribuir a la supervivencia colectiva. Elisa fue la primera en notar el cambio en James. No deja de mirarnos de una manera calculadora, como si nos estuviera evaluando. En la 10ª noche, Víctor desapareció durante su guardia. Solo un rastro de sangre en la nieve salía de la cueva, desapareciendo rápidamente bajo la nieve que caía. «Debió de ser un animal», sugirió Sarah, pero su voz delataba su incertidumbre. James regresó de una búsqueda horas más tarde, inexplicablemente sin mostrar signos de hipotermia a pesar del frío cortante. Tenía los labios teñidos de rojo, lo que atribuyó a las bayas encontradas en los alrededores. «No hay bayas a esta altitud, sobre todo en invierno», le susurró Michael a Elisa cuando James no estaba cerca. Aquella noche, cuando arreciaba la tormenta, Elisa juró haber visto a James retorciéndose en su saco de dormir, con el cuerpo estirado en ángulos imposibles. Cuando lo mencionó a la mañana siguiente, Sarah defendió ferozmente a su hermano. «Solo intenta mantenernos con vida. Alguien tiene que tomar decisiones difíciles». El 12º día, Michael encontró restos humanos cuidadosamente escondidos tras unas rocas cerca de la cueva. Huesos limpios, con las marcas de dientes humanos. Se enfrentó a James inmediatamente. «¿Qué le hiciste a Víctor?» James sonrió. Sus dientes parecían extrañamente más afilados. «Hice lo que era necesario.
y tú también lo harás, cuando el hambre sea insoportable. Aquella noche, mientras los demás dormían, James empezó a cambiar. Sus miembros crepitaban y se alargaban. Su piel se estiraba sobre una estructura ósea cambiante. Sus gemidos de dolor se mezclaban con el aullido del viento. Sarah se despertó al oír los sonidos y vio con horror cómo su hermano se transformaba. «James, ¿qué te está pasando?» «Me estoy transformando», respondió. Su voz ahora era un gruñido gutural. El hambre, la carne, despierta algo. Los nativos Algonquin me advirtieron sobre eso. Wendigo. El que se alimenta de carne humana se convierte en hambre eterna. Michael y Elisa se despertaron y encontraron a James casi irreconocible. Más alto, más delgado, los ojos hundidos en cuencas ennegrecidas, dedos alargados terminados en afiladas garras. Sarah estaba en estado de shock, incapaz de aceptar la transformación de su hermano. «Todavía podemos ayudarte», suplicó Elisa, con su formación médica buscando desesperadamente una explicación racional. James, o lo que quedaba de él, negó con la cabeza. «No hay vuelta atrás. El hambre nunca se detiene. Nunca. Pero puedo elegir mi próxima comida». Sus ojos, ahora amarillentos, se fijaron en Sarah. «La familia primero. Ese siempre ha sido nuestro lema, ¿verdad, hermanita?» Michael intentó intervenir, pero fue arrojado contra la pared de la cueva con una fuerza sobrehumana. La criatura, que antes era James, agarró a Sarah, que no pudo resistirse, paralizada por el horror de ver a su hermano transformado. Elisa sacó a Michael de la cueva, hacia la tormenta. «No podemos ayudarla. Tenemos que huir». Los gritos de Sarah resonaron brevemente antes de ser silenciados. Michael y Elisa corrieron a través de la nieve profunda. El frío cortante, casi un alivio comparado con el horror que habían dejado atrás. Al amanecer, encontraron un refugio de emergencia y consiguieron enviar una señal de socorro. El helicóptero de rescate llegó horas después y las encontró casi inconscientes por el frío y el agotamiento. «¿Había más gente con ustedes?», preguntó el paramédico mientras los llevaba al helicóptero. «Murieron en la tormenta», respondió Michael automáticamente. ¿Quién iba a creer la verdad? Cuando el helicóptero despegó, Elisa miró por la ventanilla la extensión blanca que había debajo. Por un momento, vio una figura alargada y esquelética que los observaba desde el borde de un acantilado. Su silueta inhumana era inconfundible, incluso desde la distancia. «Bajará a las ciudades cuando aumente la hambruna», murmuró, «y siempre lo hace». El paramédico no oyó sus palabras por encima del ruido de las hélices. En las montañas rocosas, la tormenta empezaba por fin a amainar, revelando a un depredador recién nacido que ahora vagaba por sus cumbres nevadas, guiado únicamente por un hambre que nunca sería saciada. 2. La voz en la ventisca. En las tierras salvajes del norte de Canadá, donde el invierno de 2025 estaba convirtiendo el paisaje en un implacable desierto blanco, Sarah Pittman despertó entre los restos retorcidos de un pequeño avión Cessna. El aparato se había estrellado durante una repentina ventisca mientras sobrevolaba la vasta extensión del bosque boreal del Yukon, camino de Whitehorse. Sarah, una fotoperiodista de 34 años de Vancouver, fue la única superviviente. El piloto, un veterano de las rutas nórdicas llamado Frank Donovan, no tuvo tanta suerte. Su cuerpo, todavía atado al asiento, estaba frío al tacto cuando Sarah consiguió finalmente liberarse de los restos. «Esto no debería haber ocurrido», murmuró, examinando el profundo corte de su pierna, mientras intentaba organizar sus pensamientos. El pronóstico
no mencionaba tormenta. Con una formación básica de supervivencia y lo que pudo rescatar de los restos del avión, un botiquín de primeros auxilios, algunas barritas energéticas, un mechero y su chaqueta térmica, Sarah montó un refugio improvisado utilizando parte del fuselaje. La radio estaba destruida, pero sabía que en algún momento se darían cuenta de que el avión había desaparecido y empezarían a buscarlo. «Solo tengo que aguantar unos días», se dijo mientras se curaba las heridas. «El plan de vuelo está registrado. Ya vendrán». La primera noche fue la más dura. La temperatura bajó a -30 grados Celsius y el viento aullaba entre los árboles con una intensidad casi vocal. Sarah mantuvo encendido un pequeño fuego, racionando cuidadosamente el combustible disponible. La segunda noche lo oyó por primera vez. «Sarah», una voz lejana, casi indistinguible del viento. «Sarah, ven». Se incorporó bruscamente con el corazón acelerado. La voz sonaba exactamente igual que la de su hermana pequeña, Emily, que había muerto 3 años antes en un accidente de coche. «Son imaginaciones mías», murmuró, apretándose más el improvisado saco de dormir alrededor de los hombros. «Hipotermia leve, tal vez, alucinaciones auditivas». Pero a la tercera noche, las voces volvieron, más fuertes, más claras. No solo Emily, sino también su padre, que llevaba muerto una década. «Sarah, estamos aquí. Sigue nuestra voz. Hemos encontrado refugio». Las voces parecían proceder de un punto concreto del bosque, más allá del claro donde se había estrellado el avión. Sarah resistió el impulso de investigar, recordando la advertencia de todos los manuales de supervivencia. «Quédate junto a los restos. Son más fáciles de detectar desde el aire». A la cuarta mañana, Sarah notó algo inquietante. Enormes huellas en la nieve alrededor del perímetro de su campamento. No de oso ni de alce, sino de algo con 5 dedos distintos, como un humano, pero demasiado grandes y con marcas que sugerían largas garras. Esa noche, las voces se hicieron casi irresistibles. «Sarah, estamos tan cerca. Tenemos comida, calor. Por favor, ven antes de que sea demasiado tarde». La voz de su madre se unió al coro, describiendo un refugio cálido y provisiones. Sarah, debilitada por el hambre y el frío, se levantó y dio unos pasos en dirección a las voces antes de detenerse bruscamente. «Mi madre está viva», susurró para sus adentros, mientras la niebla de su desesperación se abría paso. «Está en Vancouver. ¿Cómo puede estar aquí?» Un pútrido olor a carne podrida impregnó de pronto el aire helado. Entre los árboles, a unos 50 metros de distancia, Sarah vislumbró una figura alta y esquelética, parcialmente oculta por las sombras. Por un momento, le pareció que tenía la silueta de su padre, pero entonces se movió y vio que era algo completamente distinto, desproporcionadamente alto, con extremidades demasiado largas y una delgadez imposible. Sarah se refugió entre los restos, recordando las historias que un guía indio cree le había contado durante una expedición fotográfica anterior. Historias sobre el Wendigo, un espíritu maligno nacido del hambre extrema y el canibalismo que imitaba las voces de los seres queridos para atraer a las víctimas lejos de la seguridad. «No es real», se repetía a sí misma, a pesar de que las huellas en la nieve sugerían lo contrario. «No puede ser real». Pero la quinta noche, a medida que la criatura se acercaba al campamento, Sarah pudo ver claramente su piel gris estirada sobre huesos prominentes, ojos hundidos en oscuras cuencas y labios desgarrados y ensangrentados. El olor a muerte que la acompañaba era insoportable. Las voces continuaban,
ahora distorsionadas, como si varias personas hablaran simultáneamente a través de la misma garganta. Sara, tanta hambre. Ven, aliméntanos. Desesperada, Sara utilizó el último combustible disponible para encender una hoguera más grande, recordando otro detalle de las historias. Los Wendigo temían al fuego. En la mañana del sexto día, Sara escuchó el sonido más dulce posible, el zumbido de las hélices de un helicóptero de rescate. Cuando la aeronave aterrizó en el claro, los paramédicos encontraron a una mujer exhausta pero viva, aferrada a un trozo de metal en llamas como si su vida dependiera de ello. «Ha tenido suerte», comenta uno de los sanitarios mientras la colocan en la camilla. «Mucha gente se pierde en estos bosques, sobre todo en invierno. Empiezan a oír cosas, a seguir voces imaginarias lejos de los restos». Sara se limitó a asentir, con los ojos fijos en las gigantescas huellas en la nieve que los rescatadores no parecían advertir, y en la figura esquelética que observaba desde el linde del bosque, retrocediendo lentamente entre las sombras, esperando pacientemente a su próxima víctima. Tercera, herencia maldita. En las montañas nevadas de Quebec, Canadá, el crudo invierno de 2025 castigó a la pequeña ciudad de Saint-Étienne con temperaturas que alcanzaron los -35 grados Celsius. Para Daniel Moreau, un profesor universitario de antropología de 38 años, este habría sido un invierno canadiense más, de no ser por la extraña herencia que empezaba a agitarse en su sangre. Todo empezó cuando Daniel encontró el diario de su abuelo, Pierre Moreau, escondido en el desván de la casa familiar que había heredado tras la muerte de su padre 3 meses antes. Pierre había sido un comerciante de pieles que vivió entre los algonquinos en la década de 1940, y su diario revelaba un oscuro secreto que la familia había enterrado durante generaciones. 20 de enero de 1947. El invierno es implacable y las provisiones se han agotado. Hoy he hecho lo impensable. Que Dios me perdone. Pero el hambre era insoportable. El chamán me vio. Sus ojos, él lo sabía. Dijo que mi sangre lleva ahora la maldición de los Wendigo, que pasará a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Al principio, Daniel descartó la historia como los desvaríos de un hombre enloquecido por el hambre invernal. Pero entonces empezó a sentir los primeros síntomas, un hambre que ninguna cantidad de comida parecía satisfacer. Como el doble de lo habitual. «Pero sigo teniendo hambre», explicó Daniel a su médico, la doctora Sophie Logan. «Y tengo estos sueños de cazar en la nieve». La doctora Logan le diagnosticó un trastorno metabólico y le recetó pruebas, pero Daniel sospechaba algo más siniestro. Su padre había muerto misteriosamente. Lo encontraron congelado en el bosque con pruebas de que se había alimentado de algo que los informes policiales no especificaban. A medida que avanzaba enero, Daniel notó cambios físicos inquietantes. Sus dedos parecían más largos, sus uñas más duras. Su piel, normalmente aceitunada, adquirió un tono grisáceo y sentía escalofríos constantes a pesar de no sentir el intenso frío que castigaba la región. En sus investigaciones académicas, Daniel había estudiado superficialmente el mito del Wendigo, una criatura de la mitología algonquina que nace cuando un humano recurre al canibalismo. El espíritu del Wendigo poseía a la persona, transformándola gradualmente en una criatura hambrienta, esquelética e insaciable. La maldición puede permanecer latente durante generaciones, explica Marie Tolfither, una anciana algonquina a la que Daniel buscó desesperadamente. Pero se despierta durante los inviernos extremos,
Cuando vuelve el hambre ancestral. Tu abuelo debió de cometer el acto prohibido, consumir carne humana. Marie observó las manos de Daniel, notando los sutiles cambios. Ya ha empezado. Sus ojos son más profundos. La transformación será completa en la próxima luna llena. Daniel se encerró en casa, decidido a combatir el hambre creciente. Llenó la despensa de carne, tratando de satisfacer el ansia que crecía día a día. Pero incluso después de devorar un filete crudo entero, el hambre persistía, acompañada de visiones de caza, de ser perseguido en la nieve. Una noche, Daniel se despertó en el bosque, descalzo sobre la nieve, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Tenía las manos manchadas de sangre y a su alrededor las marcas de una pelea. Siguió el rastro hasta que encontró los restos de un ciervo, parcialmente consumido como no lo haría ningún depredador natural. «Sigue siendo un animal», susurró para sí, temblando no de frío, sino de alivio momentáneo. «No soy eso todavía». Pero la satisfacción le duró poco. En la ciudad, sus vecinos empezaron a fijarse en su aspecto cadavérico, sus ojos hundidos, su extrema delgadez, a pesar de su voraz apetito. Cuando el perro de los Dubois desapareció, las miradas suspicaces se volvieron hacia el extraño profesor que rara vez salía de casa. La noche de luna llena, Daniel sintió que su transformación se aceleraba. Sus huesos crujían y se alargaban. Su piel se estiraba sobre un armazón cada vez más esquelético. El hambre era ahora insoportable, un dolor físico que lo consumía por dentro. Marie Pluma Alta le había dado una última esperanza. La maldición puede romperse si te enfrentas al espíritu del Wendigo que llevas dentro. Debes reconocer el pecado ancestral y rechazarlo, incluso ante el hambre más extrema. Aquella noche, mientras la luna iluminaba la nieve con su implacable resplandor, Daniel Moreau se enfrentó no solo a la herencia genética de su abuelo, sino a una batalla por su propia alma, ya que el hambre del Wendigo amenazaba con consumir el último vestigio de su humanidad. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de Wendigo son escalofriantes hasta ahora, ¿verdad? Si estás disfrutando con estos terroríficos relatos, ¿qué tal si te tomas un breve descanso y te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción de abajo y deja también un me gusta. Esto ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvamos a nuestras historias de Wendigos, ¿de acuerdo? Todavía queda mucho terror en los bosques helados que nos esperan. Cuarto, el último cazador. En las remotas montañas del norte de Canadá, la pequeña comunidad indígena de Whispering Pines permanece aislada del mundo moderno por elección propia. Descendientes directos de los algonquinos, sus habitantes conservaban tradiciones ancestrales bajo el liderazgo del viejo chamán Mikasi, guardián del conocimiento sagrado y último cazador de Wendigos vivo. A sus 94 años, Mikasi sabía que su tiempo se agotaba. Las visiones que le habían atormentado durante las últimas noches mostraban el mismo presagio. Hielos eternos derritiéndose en las montañas del norte, liberando algo antiguo y hambriento que llevaba siglos dormido. Había intentado formar a un sucesor, pero el joven Thomas, su sobrino nieto, se había marchado a estudiar a la gran ciudad, rechazando la llamada espiritual. Una fría mañana de marzo, Mikasi fue encontrado muerto en su cabaña, rodeado de símbolos, rituales inacabados y hierbas medicinales esparcidas. En sus rígidas manos, un amuleto de hueso y un diario incompleto con instrucciones para un ritual de destierro. 2 semanas después del funeral,
El invierno que se suponía que estaba terminando se intensificó inexplicablemente. Las temperaturas descendieron a mínimos históricos y una niebla permanente cubrió el bosque que rodeaba la aldea. Los cazadores informaron de que no habían encontrado animales en un radio de 1 kilómetro, como si hubieran huido de algo. Sarah Redfeather, nieta de Mikasi y bióloga de formación que había regresado a la reserva para documentar los conocimientos tradicionales, observó los primeros signos verdaderamente alarmantes. Árboles con marcas de garras de 3 metros de altura, huellas imposibles en la nieve y el olor. Un olor a carne putrefacta que parecía moverse con el viento. «Algo va mal», dijo al consejo tribal. Las historias que mi abuelo contaba sobre los Wendigo no eran solo leyendas. El jefe de la tribu, Joseph Blackhawk, un hombre pragmático que equilibraba tradición y modernidad, se resistió inicialmente. «Son solo historias para asustar a los niños, Sarah. Necesitamos explicaciones racionales». Pero cuando 3 cazadores desaparecieron, dejando solo rastros de sangre y huesos rotos con marcas de dientes humanos, la comunidad entró en pánico. El miedo ancestral al Wendigo, la criatura nacida del hambre extrema y el canibalismo, que cuanto más come, más grande y hambrienta se vuelve, resurgió en las conversaciones susurradas en torno a las hogueras. Sarah encontró entre las pertenencias de su abuelo referencias a una prisión de hielo en las montañas, donde un consejo de chamanes había encerrado siglos atrás a un Wendigo especialmente antiguo y poderoso. Con el calentamiento global derritiendo glaciares milenarios, la prisión sobrenatural se estaba desmoronando. Desesperada, se puso en contacto con su primo Thomas, ahora antropólogo especializado en mitología indígena en la Universidad de Toronto. A regañadientes, regresó a la reserva, cargado de culpa por haber abandonado su formación con su abuelo. «No soy un chamán, Sarah», confesó. «Estudié académicamente nuestras leyendas, pero nunca creí realmente en ellas». Juntos, examinaron los escritos incompletos de Mikasi, intentando descifrar el ritual de destierro. Las notas mencionaban ingredientes específicos: cenizas de un árbol alcanzado por un rayo, la sangre de alguien que hubiera resistido un hambre extrema y, lo más inquietante, el corazón helado del Wendigo, que debía fundirse en un fuego sagrado. Mientras tanto, los ataques se intensificaban. Familias aisladas en los límites de la reserva fueron encontradas devoradas, y los testigos describieron una criatura esquelética de más de 3 metros de altura, piel gris estirada sobre los huesos y ojos hundidos que brillaban con hambre insaciable. La comunidad se fortificó en la antigua casa de reuniones. Joseph aceptó por fin la realidad sobrenatural a la que se enfrentaban y organizó grupos de defensa, armados con las pocas armas de fuego disponibles, a pesar de que las leyendas advertían de que las balas tendrían poco efecto contra un Wendigo. Thomas, hurgando en sus recuerdos de las historias de su abuelo, recordó un detalle crucial. El Wendigo era la manifestación física del hambre y la codicia descontroladas. Su fuerza procedía del miedo y el aislamiento que provocaba en sus víctimas. «No podemos combatirlo por separado», explicó. «Una comunidad unida, que comparte recursos y se protege mutuamente, debilita su influencia. Por eso, nuestros antepasados valoraban tanto la comunidad. Era protección contra el Wendigo». Con la nieve bloqueando las carreteras y las comunicaciones cortadas por la tormenta, el pueblo estaba solo. Sarah y Thomas guiaron a un pequeño grupo a la vieja cabaña de Mikasi, tratando de completar el ritual que el viejo chamán había iniciado. En la noche más fría del año, mientras los Wendigo rodeaban la aldea, aullando con voces que imitaban a víctimas devoradas,
Thomas se enfrentó a su destino. No era un chamán entrenado, pero llevaba la sangre de Mikasi y recuerdos de enseñanzas parciales. No necesitamos un chamán completo, se dio cuenta Sara. Necesitamos a toda la comunidad actuando como uno. El ritual final no lo realizaría un solo chamán, sino el pueblo en su conjunto, cada uno aportando su fuerza. Mientras el Wendigo atacaba, la comunidad formaba un círculo, cantando las antiguas palabras que Thomas recordaba, compartiendo la comida aunque escaseara, el último acto de desafío contra la criatura que representaba el hambre egoísta. El enfrentamiento final tendría lugar al amanecer, cuando la oscuridad del invierno comenzara por fin a ceder, y la comunidad descubriría si su unidad era suficiente para desterrar el antiguo horror que el deshielo había desatado sobre el mundo moderno. 5. Susurros de huesos. En las heladas tierras del norte de Minnesota, donde el invierno de 2025 se prolongaba con inusitada crudeza, la doctora Eleanor Hayes dirigía una excavación arqueológica en una remota zona próxima a la frontera canadiense. Especialista en antropología forense centrada en los pueblos indígenas de Norteamérica, Eleanor había sido llamada tras el descubrimiento accidental de restos humanos por parte de trabajadores forestales. El yacimiento, situado en una región históricamente habitada por los Ojibwe, resultó extraordinario desde el primer día de excavación. Los huesos encontrados presentaban anomalías que desafiaban toda explicación científica. Extremidades anormalmente alargadas, una caja torácica distendida y un cráneo de proporciones inquietantes. Nunca había visto nada igual, comentó Eleanor a su ayudante, Mia Chen, mientras medía cuidadosamente un fémur que era casi un 40% más largo de lo normal. Estas proporciones no se corresponden con ninguna afección médica conocida. El ambiente en el campamento se volvió tenso cuando los ancianos Ojibwe de la reserva cercana visitaron el lugar. El viejo chamán, Thomas Blackfeather, observó los huesos en silencio antes de pronunciar unas palabras que provocaron escalofríos en el equipo. Han desenterrado un Wendigo. Deberíais volver a enterrarlo y purificar este lugar inmediatamente. Eleanor, aunque respetuosa con las tradiciones nativas, mantuvo su escepticismo científico. Entiendo su preocupación, pero estos restos son un descubrimiento antropológico importante. Tenemos que documentarlos adecuadamente. Thomas se limitó a negar con la cabeza. Algunos conocimientos tienen un precio demasiado alto. El Wendigo no está verdaderamente muerto. Su espíritu permanece hambriento, incluso en los huesos. Aquella noche, sola en el laboratorio improvisado, Eleanor empezó a catalogar los huesos. Al tocar el cráneo alargado, sintió una extraña sensación, como una descarga de frío que le recorrió los dedos y le subió por el brazo. Por un momento, juró que oía un susurro lejano, palabras en un idioma que no conocía, pero que de algún modo entendía. En los días siguientes, Eleanor empezó a cambiar. Su apetito aumentó drásticamente, pero ninguna cantidad de comida parecía satisfacerla. Sus noches se llenaron de sueños inquietantes, visiones de bosques nevados, persecuciones implacables y, lo más perturbador, la sensación de devorar carne humana con un placer salvaje. «Solo estoy cansada», le explicó a Mia, que notó las profundas ojeras y el comportamiento cada vez más errático de su mentora. Este caso es un reto. Pero Eleanor sabía que ocurría algo más. En los momentos de calma, podía oír los susurros de los huesos, recuerdos fragmentados de una existencia monstruosa. Veía destellos de una vida anterior, un hombre corriente que, atrapado en una brutal ventisca siglos atrás,
había recurrido al canibalismo para sobrevivir, solo para ser consumido por la maldición del Wendigo. Los violentos recuerdos se hacían más vívidos cada día. Eleanor empezó a sentir el hambre insaciable de la criatura, su compulsión por cazar, su perverso placer al devorar a sus víctimas. Y lo que era aún más inquietante, empezó a ver a sus compañeros no como personas, sino como presas potenciales. Una noche, Eleanor se encontró fuera de la tienda de Mia, observando la silueta de la joven dormida. Sus dedos, que parecían extrañamente más largos y afilados, trazaron el contorno de la cremallera de la tienda. El olor de Mia despertaba un hambre que iba más allá de cualquier deseo humano. Horrorizada por sus propios pensamientos, Eleanor huyó al bosque, donde la nieve caía copiosamente. Bajo la luz de la luna, escrutó sus manos. Los dedos parecían realmente más largos, las uñas más afiladas. Su reflejo, en un lago helado, mostraba los ojos hundidos en cuencas oscurecidas, las mejillas hundidas, una transformación sutil, pero innegable. «Me está pasando», susurró en la oscuridad. «Me estoy convirtiendo». Desesperada, Eleanor buscó a Thomas Pluma Negra en la reserva. El viejo chamán no mostró sorpresa cuando la vio. «El espíritu del Wendigo ha encontrado un nuevo huésped», dijo simplemente. «Sus pensamientos ya no son solo tuyos, ¿verdad?» Eleanor asintió, con las lágrimas helándose en sus mejillas. «¿Cómo puedo detenerlo?» «El hambre del Wendigo es eterna», explicó Thomas. «Cuanto más se alimenta, más grande se hace y mayor es su hambre. Es la manifestación de la codicia humana, del consumo sin límites. Para vencerla, hay que rechazar por completo su influencia». Durante los días siguientes, mientras la ventisca aislaba por completo el campamento arqueológico, Eleanor libró una batalla interna contra los susurros de los huesos. Ayunó, a pesar del hambre atroz, negándose a ceder al creciente deseo de comer carne. Cada noche le traía visiones más intensas, recuerdos de sangrientas cacerías a lo largo de los siglos, docenas de víctimas, la transformación gradual de humano en monstruo. El equipo notó el deterioro de Eleanor, su extrema delgadez, sus ojos hundidos, su comportamiento errático. Lo atribuyeron al agotamiento y al aislamiento forzado por la tormenta. Solo Mia sospechaba algo más siniestro, sobre todo después de encontrar inquietantes dibujos en el cuaderno de Eleanor. Figuras esqueléticas con extremidades alargadas que perseguían a humanos aterrorizados. En la séptima noche de ayuno, cuando el hambre se había convertido en un dolor físico casi insoportable, Eleanor oyó los susurros con más claridad que nunca. Ya no procedían de los huesos del laboratorio, sino de ella misma. El Wendigo le hablaba directamente a la mente. «Ahora somos uno», dijo la voz. «El hambre nunca cesará. Acéptala. Aliméntate. Crece». Eleanor, en su último momento de lucidez, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Tambaleándose a través de la ventisca, regresó al yacimiento arqueológico y recogió los huesos del Wendigo. Con sus últimas fuerzas, los arrastró hasta el lago helado. Cuando Mia y el equipo de rescate la encontraron a la mañana siguiente, solo vieron un agujero en el hielo y huellas que conducían a él. De los viejos huesos y de Eleanor no quedaba ni rastro. Meses después, los pescadores de la zona informaron de extraños avistamientos en el lago, una figura esquelética que les observaba desde la orilla opuesta y desaparecía en el bosque cuando se percataban de su presencia. Y en las noches más frías, algunos juraron haber oído susurros en la ventisca. No solo una voz, sino dos entrelazadas, que llamaban a los incautos a adentrarse en el bosque, donde aguardaba el hambre eterna.
6. La mina abandonada. En las aisladas montañas de Colorado, la antigua mina de oro de Buffels Fontaine se erguía como una cicatriz en el paisaje, abandonada desde su trágico derrumbe en 1874. Según la leyenda local, un grupo de 20 mineros quedó atrapado en las profundidades tras un catastrófico derrumbe, y cuando los rescates fueron imposibles durante semanas debido a las fuertes tormentas, los supervivientes recurrieron al canibalismo para sobrevivir. En marzo de 2025, 5 exploradores urbanos, encabezados por Marcus Hayes, fotógrafo especializado en lugares abandonados, decidieron documentar el interior de la mina para su popular canal en línea Lugares Olvidados. El grupo estaba formado por Elisa Chen, historiadora, los hermanos gemelos Jake y Ryan Thompson, expertos en escalada, y Sofía Méndez, geóloga aficionada. Este lugar tiene una energía pesada, comentó Sofía mientras se acercaban a la entrada parcialmente derrumbada. Los nativos algonquinos de esta región creían que consumir carne humana transformaba a la persona en un wendigo, una criatura con un hambre insaciable. Marcus rió, ajustando su cámara. Mitos perfectos para impulsar nuestras visualizaciones. A la gente le encantan las historias de terror. La entrada a la mina estaba bloqueada por tablones podridos con avisos descoloridos. Jake retiró fácilmente las barreras, revelando un oscuro túnel que descendía a las profundidades de la montaña. El aire que escapaba era sorprendentemente frío y desprendía un extraño olor, algo entre carne podrida y tierra húmeda. Equipados con antorchas, cascos y provisiones para 2 días, el grupo entró en el túnel principal. Las estrechas paredes estaban cubiertas de viejos grafitis y marcas mineras del siglo XIX. Elisa documentó meticulosamente, fotografiando inscripciones que incluían nombres y fechas. «Mirad esto», gritó, iluminando una inscripción profundamente tallada. «Dios nos ha abandonado. Hambre no. Odnati se chavosem sot, sem deshat, chetire goda». Tras 2 horas de descenso por túneles cada vez más estrechos, el grupo llegó a una cámara más grande que parecía haber sido un campamento improvisado. Restos de viejas hogueras, herramientas oxidadas y, lo más inquietante, huesos ensuciaban el suelo. Ryan se agachó para examinar los huesos. Algunos son definitivamente humanos. Parecen tener marcas de corte precisas. Un viento repentino e inexplicable apagó 2 de sus antorchas. El silencio que siguió fue roto por un sonido lejano, algo entre un gemido y un grito ahogado. Probablemente solo sea el viento que pasa por algún túnel estrecho, sugirió Marcus, aunque su voz delataba incertidumbre. El grupo decidió adentrarse más, siguiendo un túnel que descendía en espiral. La temperatura descendía drásticamente a cada metro. Sofía notó algo extraño en las paredes, marcas de arañazos que parecían haber sido hechas por manos humanas, algunas demasiado recientes para pertenecer a los mineros originales. En una bifurcación, decidieron separarse brevemente. Jake y Ryan tomaron el túnel de la izquierda, mientras los demás exploraban el de la derecha. Fue un error fatal. 15 minutos después, los gritos de Jake resonaron por los túneles. El grupo corrió hacia él, solo para encontrar a Ryan solo, temblando incontrolablemente, con el rostro pálido de terror. «Algo le ha cogido», balbuceó. Algo demasiado rápido para verlo con claridad. Parecía humano, pero no lo era. Piel gris, ojos hundidos, dedos demasiado largos. Mientras decidían qué hacer, las linternas empezaron a fallar. En la oscuridad momentánea, oyeron el sonido de rápidos movimientos a su alrededor.
Cuando volvió la luz, vieron huellas húmedas en el suelo, huellas humanas alargadas y deformes. El grupo intentó volver por el camino original, pero enseguida se dieron cuenta de que estaban perdidos. Los túneles parecían haber cambiado, como si la propia mina estuviera viva y les guiara hacia las profundidades. En una gran cámara encontraron pruebas inquietantes del destino de los mineros originales: ropas desgarradas, herramientas rotas en combate y diarios que detallaban su descenso a la locura y el canibalismo. La última entrada, escrita con letra temblorosa, describía cómo los supervivientes estaban cambiando. Sus cuerpos adelgazaban a medida que aumentaba su hambre. Sus dientes se afilaban. Sus mentes perdían humanidad. Fue en esta cámara donde vieron claramente al primer Wendigo, una figura esquelética de más de 2 metros de altura, piel gris estirada sobre huesos prominentes, ojos hundidos en oscuras cuencas y dedos alargados terminados en afiladas garras. La criatura los observaba desde las sombras, inmóvil, como si evaluara a su presa. Cuando por fin atacó, lo hizo con una velocidad sobrenatural. Ryan fue el primero en caer, arrastrado hacia la oscuridad, mientras gritaba pidiendo ayuda. Los supervivientes corrieron desesperados por los túneles, perseguidos por sonidos de movimiento y gritos distorsionados que imitaban las voces de Jake y Ryan. En las profundidades de la mina, donde el aire era casi irrespirable, descubrieron una terrible verdad. Los mineros originales nunca habían muerto, transformados por la maldición del Wendigo, conservados en un estado entre la vida y la muerte, habían habitado los túneles durante 150 años, atrayendo de vez en cuando a víctimas desprevenidas para saciar su hambre eterna. A medida que pasaban las horas y se agotaban sus provisiones, los 3 exploradores restantes se dieron cuenta de la terrible elección a la que se habían enfrentado los mineros originales. El hambre empezaba a consumirlos, y los susurros de los Wendigos prometían que solo uno de ellos tendría que ser sacrificado para que los demás encontraran la salida. La mina Buffelsfontein guardaría sus secretos durante un tiempo más, y cuando, finalmente, nuevos exploradores acudieran a investigar la desaparición del grupo, solo encontrarían su equipo abandonado y un nuevo nombre grabado en las viejas paredes: el hambre nunca nos abandona. 7. La cura prohibida. En las aisladas montañas de Montana, el Dr. Robert Caldwell observaba los copos de nieve que caían por la ventana de su remota cabaña. El invierno se había adelantado este año, y con él, el regreso de la pesadilla a la que su familia se enfrentaba desde hacía 3 años. Como renombrado oncólogo del Hospital Universitario de Minneapolis, Robert había dedicado su vida a salvar a pacientes de cáncer. Pero cuando a su única hija, Emma, le diagnosticaron a los 12 años un tipo raro y agresivo de tumor cerebral, todos sus conocimientos médicos resultaron inútiles. Tras 2 años de tratamientos convencionales fallidos, los especialistas dieron a Emma solo 3 meses de vida. Fue entonces cuando Robert, desesperado y dispuesto a todo, recordó las historias que había oído a un colega antropólogo sobre los rituales curativos de los pies negros. En contra de todas sus convicciones científicas, viajó con Emma a una reserva india de Montana, en busca de la ayuda que la medicina moderna no podía ofrecerle. Algunos conocimientos no deben compartirse con los Wasichu, advirtió el viejo chamán Joseph Oso Corredor cuando Robert le pidió ayuda. La cura que buscas existe, pero su precio es demasiado alto. Cualquier precio, respondió Robert, cogiendo la frágil mano de su hija inconsciente. Pagaré cualquier precio. El ritual
tuvo lugar una noche sin luna, en una antigua cueva en lo profundo del bosque. Joseph explicó que invocaría al espíritu del Wendigo, una entidad de hambre insaciable e inmortalidad, para que consumiera la enfermedad de Emma. El chamán advirtió repetidamente de las consecuencias, pero Robert, cegado por la desesperación paterna, ignoró todas las advertencias. El ritual funcionó. En solo una semana, las pruebas demostraron lo imposible. El tumor había desaparecido por completo. Los médicos de Minneapolis lo llamaron remisión espontánea, un milagro médico inexplicable. Emma recuperó rápidamente las fuerzas y volvió a la vida normal que la enfermedad le había arrebatado. Pero cuando llegó el primer invierno, todo cambió. Al acortarse los días y bajar las temperaturas, Emma empezó a mostrar cambios sutiles. Su apetito aumentó drásticamente. Sus ojos marrones, antes vibrantes, adquirieron un tono amarillento. Su dulce personalidad dio paso a ataques de agresividad e irritabilidad. «Tengo tanta hambre, papá», se quejaba constantemente, incluso después de comidas enormes. «Es como si algo dentro de mí nunca estuviera satisfecho». La primera víctima fue el gato de la familia. Robert solo encontró restos, y a Emma con manchas de sangre en la cara, en trance, incapaz de recordar lo que había hecho. Horrorizado, se puso en contacto con Joseph, que le confirmó su mayor temor. «El espíritu del Wendigo habita ahora en tu hija», explicó el chamán. «En verano permanece latente, pero en invierno, cuando el hambre y la muerte abruman la tierra, se despierta. Cada invierno será peor que el anterior, hasta que se transforme por completo». Decidido a proteger a su hija y a la sociedad, Robert vendió su casa y su carrera en Minneapolis y se trasladó a una cabaña aislada en las montañas. Durante los meses de primavera y verano, Emma era una adolescente normal, brillante y cariñosa, sin recuerdos de los acontecimientos invernales. Pero cada otoño, Robert preparaba la cabaña, reforzaba puertas y ventanas, se aprovisionaba de caza y finalmente encadenaba a su propia hija durante las noches de luna llena. En este tercer invierno desde el ritual, las transformaciones físicas eran cada vez más pronunciadas. Los dedos de Emma se alargaban durante los episodios. Sus uñas se endurecían como garras. Su piel adquiría un tono grisáceo y sus dientes, en particular sus caninos, se afilaban visiblemente. «Sé lo que hacéis con los desaparecidos», dijo Emma en una noche de lucidez temporal, con lágrimas corriéndole por la cara. «Los cazadores y montañeros que encuentras, sé que me los traes». Robert no respondió. ¿Cómo podía explicar que los accidentes que orquestaba cuidadosamente durante las expediciones de caza eran la única forma de saciar el hambre del Wendigo sin que Emma atacara a gente inocente? ¿Cómo podía admitir que se había convertido en cómplice de asesinato para mantener con vida a su hija? «Tenemos que poner fin a esto», continuó Emma, con la voz temblorosa. «La próxima vez que se apodere de mí, no me encadenes. Suéltame». «No puedo», replicó Robert con la voz quebrada. «Eres mi hija». «En invierno no», susurró ella. «En invierno soy otra cosa». Aquella noche, mientras la ventisca aullaba en el exterior, Robert contempló el frasco de sedante que tenía en las manos, lo bastante fuerte como para ser mortal en la dosis adecuada. ¿Era compasión o asesinato? ¿Realmente podía matar a su propia hija para liberarla de la maldición que él mismo le había echado encima? Desde la habitación contigua, oyó el familiar ruido de las cadenas, seguido de algo nuevo, el inconfundible crujido del metal al romperse. Emma había roto las cadenas reforzadas
que antes la habían contenido con facilidad. Cuando la puerta del dormitorio se abrió lentamente, Robert no miró a su hija, sino a la criatura en que se convertía cada invierno. Más alta, más delgada, con ojos hambrientos que brillaban en la oscuridad. Sus dedos alargados sostenían un trozo retorcido de cadena rota. «Papá», dijo la criatura con la voz de Emma, distorsionada por unos dientes demasiado afilados para una boca humana. «Tengo mucha hambre». Robert Caldwell comprendió por fin el verdadero precio de la cura prohibida. No era solo la transformación de Emma, sino la destrucción de su propia humanidad, sacrificada a pequeños plazos con cada terrible decisión que tomaba para mantenerla con vida. Mientras la nieve seguía cayendo sin piedad, aislando la cabaña del resto del mundo, padre e hija se enfrentaban a la larga noche invernal y a la elección imposible entre el amor y el monstruo, la vida y la liberación, el hambre y la humanidad. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror, relacionadas con el Wendigo. ¿Qué te han parecido? ¿Qué historia te ha puesto la piel de gallina? Alguna de ellas hará que te lo pienses 2 veces antes de aventurarte solo en bosques aislados durante el invierno. Dime en los comentarios cuál es tu favorita. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de los Wendigo, no olvides dejar un like. Ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita.